La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Si elijo, de la serie Libertad en Cristo. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá Donde está el Espíritu, de la misma serie. Y el versículo de la semana es Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Les invitamos a compartir el versículo y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Vamos a orar ahora sí, vamos a la palabra y vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro un momentito y declaremos este tiempo santo para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Queremos recibir tu palabra, queremos ser llenos de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable en lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes exactamente lo que necesitamos, Señor. Nosotros podemos pensar en lo que queremos, pero tú sabes exactamente qué necesitamos. Y nosotros nos sometemos a ti, nos sometemos a tu señorío, nos sometemos a tu autoridad, al fluir y al mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en este lugar. Sometemos cada palabra a ti, pero también nuestros pensamientos, nuestras emociones, cualquier cosa que pudiera distraernos, Señor, la sometemos a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Hablamos. Tu Espíritu Santo toma control. Te entregamos el control. Que toda voz que no sea tu voz sea callada en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Recibimos de ti, recibimos de tu Espíritu Santo, recibimos de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este año, el año de Jesucristo, hemos dedicado el mes patrio al tema de la libertad en Cristo. El primer domingo Israel nos habló de estar firmes en esa libertad. El segundo, el pastor Abel nos habló de la libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La semana pasada hablamos de cómo Jesús, el Hijo de Dios, nos hace verdaderamente libres. Y hoy hablaremos de la libertad que hay donde está el Espíritu de Dios. A manera de introducción, Pablo escribe a los Corintios, ciudad donde habían entrado los judaizantes para querer obligarlos a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Estos judaizantes, en su estrategia para convencer, traían una campaña de descrédito o desprestigio contra Pablo. Por eso Pablo se expresa así en esta segunda carta, que es conocida como la carta con lágrimas. Hoy vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versos 1 al 18. Todo el capítulo 3 de 2 Corintios. Si estás tomando notas o quieres acompañarnos con tu Biblia, 2 Corintios 3, del 1 al 18. ¿Listos? Eso. Dice Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Número 1, nuestras cartas son ustedes. Si estás tomando notas, el número 1 de nuestro bosquejo del día de hoy es este. Nuestras cartas son ustedes. Hablando de este tiempo de los judaizantes y la gente que se recomendaba a sí misma o buscaba cartas de recomendación de alguna manera para llegar a alguna iglesia a proponer sus propias ideas y no la palabra de Dios, se buscaban su propia recomendación. Y Pablo dice, nosotros no necesitamos recomendarnos. Nosotros no necesitamos cartas de recomendación escritas. Nuestras cartas son ustedes. Qué bonito es pensar esta idea. Nuestras cartas son ustedes. Si yo pudiera decir, las cartas de recomendación de San Pablo son las vidas transformadas de las personas que se congregan aquí. ¿Qué otra recomendación necesitamos? ¿Te imaginas? Las cartas de recomendación de un apóstol, de un pastor, son las vidas transformadas de sus ovejas. Ustedes, dice él, son carta de Cristo. ¿Te has visto a ti mismo como una carta de Cristo? Dice, expedida por nosotros, escrita con el Espíritu, no con tinta, y no escrita en piedra, ni en papel, ni en papiro, escrita en el corazón de las personas. ¿Cómo me recuerda esto lo que dice la profecía de Ezequiel 36? ¿Se acuerdan? Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Nuestras cartas son ustedes. Son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con el Espíritu en su corazón. Y luego en esta misma línea de pensamiento dice, nuestra competencia proviene de Dios. Repite conmigo, por favor. Nuestra competencia proviene de Dios. Cuando hablamos de competencia, no estoy hablando de una carrera contra otras personas. No estoy hablando de que estemos compitiendo en una lucha o en una carrera o en las Olimpiadas. Estamos hablando de precisamente ser competentes. Y en el sentido de competencia quiere decir que a mí me compete o estoy involucrado o estoy capacitado o estoy habilitado. Y lo que a ti y a mí nos capacita, nos habilita sobrenaturalmente es el Espíritu Santo. Tu capacidad y mi capacidad para el ministerio, sea cual sea el ministerio al que Dios te haya llamado, proviene de Dios. Puedes tomar todos los cursos que quieras, puedes tomar todas las clases que quieras, puedes hacer una maestría, un doctorado y todos los diplomados que quieras, pero tu capacidad, tu competencia, tu habilidad es sobrenatural y es dada por el Espíritu Santo a tu vida. No sobra estudiar, no está de más estudiar, no te estoy diciendo que no estudies, te estoy diciendo que dependas de Dios. Que hagas lo que hagas, dependas de Dios, depende del Espíritu Santo. No confíes en tu propia sabiduría, no confíes en el conocimiento humano, no confíes en tu experiencia, confía en Dios. Sea lo que sea que vayas a hacer, confía en Dios, porque nuestra competencia, tu competencia y mi competencia provienen de Dios. Amén. Él es el que nos hizo ministros competentes,
de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. ¿Cuántos saben que estamos en el nuevo pacto? Acabamos de celebrar la comunión hace un instante y la comunión de Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Tú y yo no estamos en el pacto de Moisés, tú y yo estamos en el pacto de Cristo, el nuevo pacto, donde la salvación es por gracia. Entonces, número 2, pasamos, condenación contra justificación. Repite conmigo, condenación contra justificación. Aquí está uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia, que dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué digo uno de los mal interpretados? Porque estos versículos se usan muchas veces como pretexto para no estudiar la Biblia. No, hermano, la letra mata. Eso no es lo que está diciendo ahí. Estudia la Biblia. Lee la Biblia. Porque en la Biblia es donde Dios te va a hablar. Pero, aquí está la clave. Si no tienes al Espíritu Santo, la letra te va a matar. Si no tienes al Espíritu Santo revelándote la palabra, la letra te va a matar. Eso es lo que ha pasado con muchísimas personas que han leído la Biblia sin el Espíritu Santo, sin la revelación de Dios, y han usado incluso la Biblia para sus propios propósitos, y su vida ha sido destruida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esto me recuerda tanto a lo que Jesús le decía a los saduceos cuando discutía con ellos. Vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando hablaba de la resurrección, ¿se acuerdan? Gracias. Cuando decían de la resurrección y los saduceos decían que no había resurrección, les dice, ustedes se equivocan y su manera de equivocarse, la razón por la que se equivocan es porque ignoran las Escrituras y porque ignoran el poder de Dios. Déjame decirte, el día de hoy hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas corrientes de doctrina. Algunas ignoran las Escrituras y otras ignoran el poder de Dios. Y otras ignoran las dos cosas. Pero la clave está en tener las Escrituras y tener el poder de Dios. Deja que el poder de Dios te revele las Escrituras. Deja que el Espíritu Santo te revele las Escrituras. Pídele al Espíritu Santo, dice, no entiendo. Leo este pasaje y no lo entiendo. Por favor, Espíritu Santo, revélamelo. Y entonces pasa algo increíble, maravilloso. El Espíritu Santo te habla en la palabra. Amén. Nos dice que el ministerio de condenación tuvo gloria, se refiere a la ley. Ustedes han leído y hemos hablado de aquella columna de fuego y aquella columna de humo y cómo la gloria de Dios se revelaba en el tabernáculo y cómo Moisés subió 40 días y 40 noches al monte y cómo cuando bajó su rostro brillaba. Y la definición de la palabra gloria en lo más simple posible es brillo. Y el rostro de Moisés brillaba. Y dice, si el ministerio de condenación, porque la ley es condenación. La ley es para darnos cuenta que somos pecadores. La ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla. La vas a romper. Y ese es el punto. Que te des cuenta que no puedes. Por eso es el ministerio de condenación. Pero dice, con mayor razón, el ministerio de justificación. Por eso el punto se llama condenación contra justificación. Si vives en la ley, vives en condenación. Pero si vives en la ley del Espíritu, vives en justificación. Se refiere al nuevo pacto. El nuevo pacto comienza con justificación. Romanos 8, 1 y 2. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame te repito el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la ley
de Moisés es una ley de pecado y de muerte. La ley sirve para darnos cuenta que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero la ley del Espíritu es la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Para empezar, la ley de Moisés es externa, no está dentro de nosotros, está fuera de nosotros para regular nuestra conducta. Pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Cuánto tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? El Espíritu Santo es mucho más y mucho mejor que la ley. Seguir al Espíritu, o sea, andar conforme al Espíritu, seguir al Espíritu es mejor que seguir la ley. Amén. Número 3, revelación. Y aquí me quiero tomar un poquito más de tiempo. Moisés se ponía un velo. Leímos ahorita, ¿verdad? Lo hemos visto en Éxodo. Moisés se ponía un velo para que la gente no viera cómo brillaba su rostro, para que la gente no se fijara en eso y no se quedara con eso, para que no convirtieran a Moisés en un ídolo. Y estuvieron así. Los fariseos prácticamente adoraban a Moisés. Los que leen a Moisés, dice Pablo, todavía tienen un velo. Un velo en el corazón. ¿Te ha pasado alguna vez antes de Cristo que leíste la Biblia y no entendiste nada? Levanta la mano. Si alguien de ustedes trató de leer la Biblia sin el Espíritu Santo y no entendió nadita. O peor tantito, entendiste mal y andabas haciendo un desastre con tu vida. ¿Qué teníamos? Un velo. Un velo que no te deja ver. Dice el capítulo 3 de 2 Corintios que cuando nos convertimos, Cristo nos quita el velo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El mismo pasaje que leí antes de Cristo, lo leo después de Cristo y entiendo algo que jamás hubiera podido entender. ¿Te ha pasado? Ese es el Espíritu Santo revelando. ¿Qué significa revelar? Quitar el velo. Algo que está velado o que tiene un velo es revelado. El velo es quitado y entonces ahora ya lo entendí. Y qué padre se siente entender algo de la Escritura, ¿sí o no? Qué padre se siente cuando algo que no habías entendido lo lees y lo entiendes. Si te pasa como a mí, que tenemos el plan de lectura de la Biblia en un año, tengo, a lo mejor no los 28 años que tengo, 35 años que tengo en el Señor. 28 años tengo aquí en San Pablo. Leyendo la Biblia. Y cada año encuentro algo que yo digo, esto no estaba aquí. ¿Te ha pasado? ¿Por qué no había visto esto todas las veces que he leído la Biblia? ¿Por qué no lo había visto? Porque no me había sido revelado. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que siempre, 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 siempre vas a encontrar algo nuevo en ella. Si el Espíritu Santo te la revela. Entonces, este es el contexto de otro de los versículos más mal interpretados de la Biblia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Por qué digo malinterpretados? Porque mira, a lo mejor he estado en alguna iglesia alguna vez donde me ha dicho, hermano, usted predique lo que quiera, aquí hay libertad. Predique lo que quiera, qué miedo. Necesito predicar lo que Dios me dice, no lo que yo quiera. Cuando decimos, no, sí puedes bailar, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Men, eso es lo de menos. Eso es lo menos importante de la libertad que tenemos en Cristo. Es lo menos importante. Estábamos amarrados por la ley. Tú y yo estábamos amarrados por la ley. ¿Alguna vez te sentiste obligado de alguna manera, como hasta con desesperación, de querer obedecer a Dios en toda la ley y te diste cuenta que no podías y te sentías como esclavo? Y entonces, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.
Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando llegas a la iglesia y tú sabes que te venías peleando con tu esposa en el camino y entras a la alabanza y quieres levantar las manos y no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque te sientes culpable. No levanten la mano, no necesito que me digan. Te sientes mal porque la estabas regando y tú sabes que la estabas regando y a la hora de llegar aquí quieres disfrutar la adoración, quieres adorar, pero hay algo que te estorba, te tiene atado. Se llama culpa, se llama vergüenza y Dios no quiere que vivas con culpa, Dios no quiere que vivas con vergüenza. Dios te dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es que tengo que hacer todo esto para que agradar a Dios. No es cierto. Dios ya se agrada de ti. Eso es libertad. Dios ya te ama. Dios ya te ve y sonríe. Eso es libertad. Yo no sé cómo eran tus papás contigo o cómo son tus papás contigo todavía. A lo mejor entras a su casa o entras con ellos y estás temblando porque a ver ahora con qué salen. A lo mejor entras y dices, ay, a ver, porque a lo mejor tengo un papá, una mamá que siempre se está quejando, que nunca está satisfecho, que nunca lo tengo contento. Y tú crees que Dios es igual, que vienes delante de Él y dices, ay, a ver, ¿con qué me sale? ¿Cómo le hago para contentar a Dios? Porque Dios está enojado conmigo, seguramente. Y esta palabra es, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Respira, Dios te ama. Respira, Dios es bueno. Respira, Él ya pagó por todo. Respira. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 al 25. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo voy a repetir porque me encanta este pasaje. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, en resumen, el Espíritu nos lleva mucho más allá de lo que nos puede llevar la ley. Repito, el Espíritu nos lleva mucho más allá de lo que nos puede llevar la ley. La ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Y el Espíritu Santo te dice: yo soy amor y yo estoy en ti. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios ame a través de ti. Eso es libertad. La ley dice, porque dice, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Siempre me imagino en una de esas fiestas donde el ambiente se pone todo tenso
¿Han estado en esas cenas familiares donde mejor comes y no dices nada porque todo lo que digas puedes usar en tu contra? Y de repente el papá dice, todos tienen que estar alegres. Vamos a comer y vamos a comer felices. Así suena la ley. El Espíritu dice, yo soy la fuente de tu gozo y yo vivo en ti. Eso es libertad. La ley dice, ¿se ponen en paz o los pongo? El Espíritu dice, yo soy tu paz. Yo vivo en ti. ¿Están agarrando la idea? La ley es externa. El Espíritu vive en ti. La ley es obligación. El Espíritu es libertad. ¿Libertad para que lo que se me dé mi regalada gana? No, hombre. Libertad para vivir para Dios. No hay nada que te ate. Antes estabas atado por el pecado. Ahora estás libre. Libre para amar, libre para gozarte, libre para vivir en paz, libre para ser amable con aquella persona que no es amable contigo. Libre para tener amor y gozo y paz y paciencia. No, dígale que se porte bien y entonces voy a ser paciente. Qué fácil, ¿no? En otras palabras, la ley está limitada. El Espíritu Santo, no. La ley está limitada a mi voluntad. El Espíritu Santo, no. Él cambia lo más profundo de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos revela la palabra. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo nos convierte en alguien más parecido a Jesús. Eso es libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Ay, gracias. Conclusión, último versículo de 2 Corintios 3. Versículo 18 dice, mirando a cara descubierta. Mirando a cara descubierta, ya hablamos del velo. Todo el tiempo estuvimos hablando de este velo que había con Moisés, que había en la ley cuando leíamos la palabra, sin entenderla porque no teníamos al Espíritu Santo, porque no teníamos a Cristo, y cuando nos entregamos a Cristo el velo fue quitado, y entonces la Escritura nos es revelada, y entonces mirando a cara descubierta, con eso empieza 2 Corintios 3:18, sin el velo. Mirando a cara descubierta, sin el velo. Somos transformados. Repite conmigo, transformados. Transformados. ¿Qué podrías decir que Dios ha transformado en tu vida? Antes era así, ahora soy todo lo contrario. ¿Alguien puede decir algo así? Antes era enojón, ahora soy un pan de Dios. Antes era un amargado, ahora soy un dulce. Antes era un tranza, ahora transformados. De adentro hacia afuera. Antes era un adicto, ahora soy libre. Transformados de adentro hacia afuera. ¿Cuándo? Cuando vemos a Jesús. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Déjame decirte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran en nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran en nuestra salvación. El proceso de salvación completo. El Padre hizo el plan eterno de redención. El Hijo lo ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo lo revela y aplica en nuestra vida. Repito, el Padre hizo el plan eterno de redención. El Hijo lo ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo lo revela y aplica a nuestra vida.
La salvación completa, justificación, santificación y glorificación, espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente y futuro, todas son por gracia, todas son por fe y todas son por el Espíritu Santo. Eso es libertad. Yo no me tengo que transformar. Yo nada más veo a Jesús y Él me transforma a su imagen por el Espíritu Santo. Eso es libertad. ¿Alguna vez me han escuchado decir esto? En el río de Dios se nada de muertito. Tú déjate llevar por el Espíritu Santo a donde Él quiera. Lo que sea que Él quiera es bueno. ¿Sí? Cierra tus ojos. Es más, ponte de pie.